Buenas tardes, agradecido al comité organizador del evento y también al Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, desde donde estamos pudiendo tener acceso a grabar la conferencia. El tema que abordaremos hoy tiene que ver con la eficacia y la seguridad del esquema heterólogo de Soberana 02 administrada en 2 dosis y Soberana Plus administrada en una tercera dosis. Como todos han podido vivir en época de pandemia, ha sido un esfuerzo tremendo de la biotecnología y los institutos de salud de Cuba, y los hospitales y toda la población, el poder contar con candidatos vacunales que pudieran generar una respuesta específica contra la COVID-19. Y en ese camino se desarrollan como candidatos vacunal las vacunas hoy que ya tiene permiso de uso de emergencia Soberana 02 y la vacuna Soberana Plus. Ambas pertenecientes a una plataforma de subunidades de proteína, donde el RBD del virus es conjugado con el toxoide tetánico y se ayuda con hidróxido de aluminio. Esta plataforma corresponde a la plataforma que también ya se usa en otras vacunas cubanas, como por ejemplo la plataforma de Haemophilus influenzae o la plataforma de las vacunas antineumocóxicas, y que demostró ser segura sobre todo en población infantil donde fue administrada. En este esfuerzo se concibió poder vacunar a la población inicialmente mayor de 19 años y hoy forma parte también del esquema que se está utilizando en niños, y donde se administran 2 dosis de la vacuna Soberana 02 separadas por un espacio de 28 días, y se añade una tercera dosis de Soberana Plus que también contiene el RBD del virus, pero ayudado en hidróxido de aluminio, es decir, no se conjuga al toxoide tetánico. Y que esta ha sido concebida incluso como una vacuna que podría utilizarse y que ya ha sido probada en esquemas de vacunación a individuos que previamente padecieron una enfermedad, y que esto podría servirle como una dosis de refuerzo. El esquema de vacunación concebido, como les había dicho anteriormente, de 3 dosis separadas de 28 días cada una, tiene el objetivo de generar una respuesta inmune y sobre todo de generar una memoria inmunológica que permita la duración de la respuesta en el mayor tiempo posible, que ahora estamos en fase de evaluación y de la cual les voy a ofrecer algunos elementos durante esta conferencia. Este esquema de vacunación ha transitado por las diferentes etapas de evaluación de los ensayos clínicos, es decir, pasó por una primera fase 1, de evaluación de la seguridad, después pasó por una fase 2, donde se combinaron estudios fase 2A y 2B, sobre todo para tener más evidencia sobre la respuesta inmunológica, y bueno, posteriormente pasó a una evaluación de eficacia clínica, y basada en estos datos de eficacia clínica es justamente que les voy a hablar de los principales resultados que se obtuvieron. En un ensayo de fase 3 que fue desarrollado en 8 municipios de la capital, que incluye 48 puntos de vacunación, es decir, 48 sitios clínicos vacunatorios, que incluyó 44.010 sujetos entre 19 y 80 años, y en los cuales se fijaron un grupo de criterios de inclusión que tuvieron que ver con el consentimiento informado, con que la persona, por ejemplo, si era mujer, no estuviera embarazada, y donde se fijaron además un grupo de criterios de exclusión que tenían que ver con el no tener enfermedades descompensadas, el no tener tratamientos con inmunosupresores o inmunoestimulantes que pudieran modificar la respuesta. Y bueno, un grupo de criterios de exclusión que se fijaron para este estudio, y se fijaron como variables a evaluar la capacidad de la vacuna de proteger contra la enfermedad sintomática, y esa fue la variable principal del estudio, de proteger contra la enfermedad sistémica severa, de proteger contra la muerte y además de probar cuál era el efecto sobre la infección. Este fue un ensayo clínico controlado con placebo que se desarrolló entre los meses de marzo y julio en La Habana, como les decía anteriormente, en un contexto epidemiológico complejo donde hubo un cambio en el predominio de la cepa circulante, es decir, el predominio en el cual se desarrolló la principal parte del ensayo era fundamentalmente de cepa beta, y a partir del mes de junio se produce un cambio en la proporción de circulación con un predominio de cepa delta. Este estudio fijó una hipótesis que planteaba la reducción del riesgo de enfermedades sintomáticas superior al 60% cuando se comparaba los sujetos que recibían el candidato vacunal
con los que recibían el placebo. Se concibieron 3 grupos de estudio: un grupo que recibió 2 dosis del candidato vacunal, un grupo que recibió 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02 más una dosis de Soberana Plus, y un grupo que recibió placebo. Los principales resultados con respecto a la eficacia para prevenir la enfermedad sintomática fueron estimados teniendo en cuenta un grupo de variables o covariables que podían afectar la respuesta, como fue por ejemplo la edad, la presencia o no de comorbilidades, el sexo, el color de la piel, y la relación además entre la variable edad y la presencia o no de comorbilidad. Entonces, en el esquema de 2 dosis, la eficacia estimada para el candidato vacunal Soberana 02 fue del 71% en prevenir la enfermedad sintomática. Si seguimos en la tabla, van a ver que paradójicamente esta eficacia fue superior en los sujetos mayores de 65 años, y esto se explica porque también eran los sujetos, como la epidemia empezó afectando las edades más extremas de la vida, y estos sujetos todavía no sabían que el ensayo fue completamente así, pues también eran sujetos más protegidos en la familia, y es la atribución que puede hacerse. Sin embargo, si ven al final de la tabla, podemos encontrar que si bien la eficacia fue mayor, es decir, cerca del 85% en los sujetos mayores o iguales de 65 años, si los sujetos eran menores pero tenían comorbilidades, esta eficacia se redujo significativamente hasta el 71%. Esta es la gráfica que muestra cómo fue el comportamiento de la incidencia acumulada en los sujetos vacunados con placebo con respecto a lo que recibieron 2 dosis, y pueden ver abajo donde se refiere el número de casos, cómo fue en todo momento significativa la diferencia entre los sujetos que recibieron placebo y los que recibieron el candidato vacunal. Y esto fue lo que permitió hacer la estimación de la eficacia del 71% con un intervalo de confianza entre el 58.9% y el 79.1%. En el esquema de 3 dosis, la eficacia se incrementa significativamente. Nosotros reportamos en el análisis final de la eficacia de 3 dosis una eficacia de 92.4% con un intervalo de confianza entre aproximadamente el 86% y el 95%. Y como pueden ver, relativo a los grupos de edad, bueno, la eficacia es mayor en los grupos de edad entre 18 y 65 años, y esta se reduce en los mayores de 65 años. Cuando vamos a analizar lo relativo a las comorbilidades, vemos que si los pacientes no tenían comorbilidades, pues la eficacia se incrementa significativamente hasta un 95.3%. Y una vez más mostramos la diferencia entre los que reciben el esquema de 3 dosis y los que reciben el candidato vacunal. Y vean cómo, cuando ven abajo el número de casos, pues es mucho más significativa la diferencia entre los que recibieron el placebo, el seguimiento de los placebos, y los que recibieron el esquema de 3 dosis. Resulta importante decir que estos resultados de eficacia clínica fueron, digamos, dichos o pronosticados o augurados desde los estudios de fase 1-2, donde se estudia la inmunología, es decir, cuál es el comportamiento en términos de seroconversión en los sujetos. En la fase 3 no se hicieron determinaciones inmunológicas para ver la relación entre es decir, no se muestran aquí la relación entre las variables inmunológicas y la eficacia clínica. Esta correlación viene de los estudios de fase 1 y fase 2. Y vean, en estos modelos predictivos donde ya se decía que los porcientos de seroconversión e incluso los porcientos de inhibición podían predecir cuál sería el comportamiento de la eficacia, desde los estudios de fase 2 se estimaba que para 2 dosis podríamos tener una eficacia clínica entre el 65 y el 75%. Y para el esquema de 3 dosis, esta eficacia podría estar entre el 85 y el 95%. Y vean muy bien cómo esto correlaciona con los resultados que después, porque ya les mencioné, relativo a la eficacia clínica de 2 dosis, que fue aproximadamente 71%, y de 3 dosis, que se incrementa a más del 91%. En cuanto a la seguridad y los eventos adversos reportados, la vacuna y en general el esquema meteorólogo resultó ser un esquema seguro y muy poco reactogénico. Vean en los gráficos que lo que predominó
en términos de eventos adversos fueron los eventos adversos locales, fundamentalmente el dolor en el sitio de la inyección. En la primera dosis existía una diferencia significativa entre los que recibieron la vacuna y los que recibieron placebo, y el evento adverso sistémico que predominó fue el malestar general. En la segunda dosis todavía estos eventos se reducen más. Continuó predominando el dolor local como evento adverso, aunque aparecieron además en duración, eritema, aumento de volumen en el sitio de la inyección, y también fue el malestar general el evento adverso sistémico más frecuente. Y en la tercera dosis, es significativo, vean, la tercera dosis no incrementa la proporción de eventos adversos, los eventos adversos siguen siendo los mismos y todavía se reducen mucho más las proporciones y las diferencias con respecto al control. Y sin embargo, habíamos referido antes que sí representa un incremento significativo en términos de la eficacia clínica. Los resultados que les estoy mostrando ahora mismo ya están posteados en Medrise como parte de un trabajo de un grupo multidisciplinario y bien numeroso de investigadores del Instituto Finlay de Vacunas, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, pero también de diferentes instituciones del sistema de salud que formaron parte de este gran ensayo clínico, y bueno, se está preparando en función de ser sometido a una publicación internacional que puede reportar los estudios de eficacia del candidato vacunal cubano. En este artículo nosotros sintetizamos como conclusión que el esquema heterólogo de 2 dosis de Soberana 02 y una dosis Soberana Plus tiene una eficacia del 92,4% en la prevención de la enfermedad sintomática, que el esquema demostró ser seguro y poco reactogénico, y que la administración de una tercera dosis con Soberana Plus incrementa la eficacia clínica sin que se reporte un incremento en la proporción de eventos adversos. Había un grupo de elementos, después de tener estos reportes de eficacia, que constituían preocupaciones en el personal de salud, pero también en toda la población, en términos de duración de la respuesta. Hoy podemos decir que ya hemos anidado un estudio de seguimiento de las cohortes de vacunados de fase 1 y 2A, y que después de 6 meses de evaluación de estos sujetos, vemos que si bien después de 6 meses hay una cierta reducción en la proporción de anticuerpos, estos se mantienen elevados incluso después de los 4 meses. Y en el estudio de intervención desarrollado en hospitales Centinelas de La Habana, donde el Hospital Amejeira también formó parte de este grupo de hospitales donde se hicieron determinaciones inmunológicas de los sujetos, vean cómo también la proporción de sujetos que mantenían elevados títulos de anticuerpos es significativa. Hoy ya estamos asumiendo un nuevo reto en términos de evidenciar cuál es el efecto de administrar una dosis de refuerzo entre 4 y 6 meses después de haber administrado el esquema inicial. Y en algunos hospitales estamos utilizando, o en algunos sitios estamos utilizando la capacidad de booster de Soberana Plus y en otros de Soberana 01, que había sido probada en ensayos clínicos anteriores y que ha demostrado tener una importante capacidad para actuar como booster de la respuesta inmune en sujetos primo vacunados, no solamente con las vacunas de la serie Soberana, sino con diferentes vacunas. Y bueno, tenemos resultados muy interesantes obtenidos en trabajadores de salud primo vacunados con Abdala, y a los cuales se administró una dosis de refuerzo con Soberana Plus, y se le hizo no solamente determinación de títulos de anticuerpos, de concentración de anticuerpos, sino también por cientos de inhibición. Y bueno, el gráfico les muestra cómo después de la administración de estas dosis de refuerzo, pues hay un incremento significativo, no solamente lo que está mostrado en rojo, que se refiere a la concentración de anticuerpos, sino también a lo que se muestra en verde, que es los porcientos de inhibición de esos anticuerpos. También lo hemos utilizado en sujetos vacunados con otras vacunas que no son cubanas, por ejemplo, en colaboradores vacunados con vacunas Pfizer, es decir, con otras de las vacunas registradas. Y vean cómo la vacuna Soberana 01 también tiene la capacidad de incrementar significativamente la respuesta inmune en estos sujetos, con una diferencia significativa entre lo que tenían los sujetos antes
y lo que se obtiene 14 días después de administrar la vacuna. Y bueno, en Cienfuegos, donde hemos usado un esquema de vacunación con vacuna Sinopharm, con 2 dosis de vacuna Sinopharm y le hemos adicionado una dosis de Soberana Plus, también vemos cómo Soberana Plus incrementa significativamente la respuesta. Si se usa un esquema heterólogo, donde las 2 primeras dosis no corresponden a las vacunas de la serie Soberana, sino corresponden a otras de las vacunas registradas. Y que este incremento es significativamente superior si se compara con el panel de convalecientes cubanos. De esta manera, entonces, también podríamos arribar a la conclusión de que la administración de una dosis de refuerzo con Soberana Plus o Soberana 01 incrementa significativamente la respuesta inmune, independientemente de la vacuna administrada en el esquema primario. Entonces, bueno, basado en esto, queríamos nuevamente agradecer por la posibilidad y creo que son resultados que estábamos esperando en términos de poder mostrar cuál ha sido el comportamiento de las vacunas, cuál ha sido la eficacia y bueno, qué se esperaba en términos de duración y en términos de la capacidad de refuerzo. Todo esto, esta data continúa como parte de los estudios y se incrementa en la medida que continuamos adicionando sujetos a estos estudios de duración de respuesta y anidando estudios, de manera que puedan conformar todas las evidencias que formarán parte del registro de las vacunas una vez que se decida el registro definitivo. Muchas gracias.